Señor después de querer quitarme la vida, porque yo me crié sin padre, mi papá preso en la cárcel, y así me crié en la calle sin papá, y lo que aprendí en la calle a hacer dinero, y llegó un momento que hice mucho dinero, pero me fui a alojar debajo de un tren en el plan austral, y Dios en su misericordia dejó la muerte de mí, y ahí conocí a Jesús. Primero mi esposa dio su paso de fe porque yo me burlaba del evangelio, pero a la otra semana yo descubrí que era pecador y Dios me reveló su perdón, su sangre que me limpiaba. Dios quitó mis culpas y ahí comencé a seguir los pasos de Jesús. Y claro, mi pastor me lleva a una cárcel y cuando estuve en esa cárcel recordé de los 2 años pasar por ahí. Primero vio mi papá en una celda, en un calabozo, en la comisaría, después en un lugar que le llaman La Piojera, después La 3, por último Coronda. Y bueno, tuve mi recorrido desde pequeño con mi papá preso, que así mi papá hacía unas tortugas con las medias nueces y la pintaba y lo sacamos con mi mamá con una caja las tortugas y la vendíamos para comer. Pero ahí estaba en esa cárcel y dije, ay, si mi papá hubiera conocido de Jesús. Yo hubiera tenido un papá que no tuve, se podía haber restaurado una familia. Y yo dije, yo tengo que predicar el evangelio. Que así comencé hace 35 años en las cárceles. Y el pabellón donde mi papá estuvo 9 años fue el primer pabellón que me dieron para que sea iglesia. Hoy ese pabellón se dividió en 2 y hay 500 internos, más los que tenemos en distintas cárceles, distintos pabellones. Pero yo dije, no voy a ir de visita, tenemos que implantar el reino dentro de la cárcel, tenemos que plantar la iglesia dentro de la cárcel. Porque un preso con una visita no nos lleva a una transformación, no vive un proceso de cambio, necesita la iglesia. Entonces ahí todos los días están siendo transformados. Y lo que contaba el pastor, vino Palau, entonces va a la cárcel, va a nuestros pabellones, y se sorprendió a ver que la secretaria de Asuntos Penitenciarios, la que maneja todas las cárceles, entró dentro del pabellón, el director entró al pabellón, los guardiacárceles, los alcaldes estaban dentro del pabellón. Nadie podía entender cómo, que así le doy lugar para que hable la secretaria de Asuntos Penitenciarios, y ella felicitaba porque buscaban de la fe y que eso lo iba a cambiar y que lo iba a transformar, y todos los internos la aplaudían. Y yo dije, bueno, hay un día para ustedes que tienen que estar muy felices porque ustedes aprendieron a someterse a la autoridad para no acarrear condenación. Y hoy Dios lo está recompensando, mostrándole que son gente confiable. Que así yo quiero que alaben a Cristo con un fuerte aplauso. ¿Cómo Dios nos demanda que lo amemos? Con toda la mente, el corazón, el alma y ¿qué? ¿Y qué? Y toda la fuerza. Entonces ese aplauso no es para Cristo. Póngale toda la fuerza. Esa es toda la fuerza. ¡Vamos! Y grita arriba Jesús. Bien. Siempre que voy de visita a aquel lugar, Dios me usa para orar por cancelación de deudas. Que así, antes de empezar a predicar, si alguien tiene deuda, me dice cuál es la deuda y vamos a orar, vamos a clamar. ¿Cuántos creen en la cancelación de deuda? Amén. Dios lo puede hacer como sobrenatural, como Dios puede bendecir tus manos laboriosas, Dios lo puede hacer de muchas maneras. ¿Qué es lo que debe? ¿Cuál es su deuda? La luz. La luz. ¿Alguien más? Hoy le dije en la cocina y me dijo, yo no debo nada a nadie. ¡Ay, qué bueno! Cosa rara, no me sé de esta tierra. Tarjeta, a ver, ¿qué más? Díganme rápido. Sí, ¿cuál es tu deuda? La cuota de su auto. ¿Quién más? Impuestos. Sí. La luz. Impuestos. Abogado. El banco. ¿Qué más? El banco. ¿Alguien más? Mire que voy a orar, Banco. Banco. Todavía no se fundió el banco. Tarjeta, luz. La luz. Tarjeta. La casa. Alquiler, bien.
tarjeta. A uno dijo, a cada santo le debo una vela. Bien. Aleluya. Levanten su mano todos los que tienen deuda y digan conmigo, Dios, tu palabra me dice que no debo deber a nadie, que le debo pagar a todos. Y yo creo, Dios, que tú puedes bendecir las obras de mis manos. Yo te pido, Dios, esa provisión. Ayúdame, Dios, a tener la visión correcta de la vida, de proveer para mi casa, de todo lo que necesito, porque tú eres el Dios de la provisión. Señor, revelame la visión. Y también creo, Dios, que tú puedes cancelar en forma sobrenatural mis deudas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Todos preguntan, ¿este pastor será soltero? ¿Qué es lo que es casado? Tengo mi esposa Carmen que quería venir y no pudo, están todos están involucrados con lo de Palau. Tengo 5 hijos, tengo nietos, tengo bisnietos, tengo de todo. Y bueno, todos mis hijos sirven al Señor por la gracia de Dios. Yo me crié en la calle, ya les dije, vendiendo ajo, que así no podía estar sobre este lugar, y usted nunca me escucharía. Pero diga conmigo, esa es la gracia de Dios, el favor de Dios. Diga, es la honra de Dios. ¿Cómo te honra Dios? Favoreciéndote, ¿no es cierto? Que así soy un bendecido de Dios. Pero busque en el capítulo 13 del libro de Romanos, capítulo 13, y es un capítulo que nos habla de someternos a la autoridad, de vivir bajo autoridad, porque es la forma de ejercerla. Entonces, en este capítulo, verso 7, dice, pagad a todos los que debéis, a todos, dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben por qué quise darle por cancelación de deuda? No sé si usted observó, todos ven como deuda solamente lo material. Y nadie ve la falta de respeto y la deshonra como una deuda. Y en muchos casos, diría en todos los casos, las deudas económicas vienen por la falta de respeto y la deshonra. ¿Y sabe de qué quiero hablarlo? Yo creo que Dios me ha traído con ese propósito de que aquí en Hurlingham se van a levantar iglesias sin deudas. Amén. Gloria a Dios. No esperemos nada de una iglesia con deudas. No funciona. Observe. Yo voy a hacer una pregunta. No soy de lo que grito cada rato aplauda, diga, no soy de eso. Pero sí quiero preguntar si usted ama a Jesús. Que amén, pobre, ¿no? Pero bueno, voy a creer que usted ama a Jesús. Amén. Diga conmigo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Se entiende que si ama a Jesús, ama a la iglesia. Yo tenía unos meses de creyente y estaba leyendo sobre José de Arimatea, cómo él pidió del cuerpo, cómo él quería cuidar de él. Y yo dije, ¿cómo me hubiese gustado ser José de Arimatea? Y tenía pocos meses de creyente. Y el Señor me dijo, lo podés hacer porque mi iglesia es mi cuerpo. Qué triste que decir que amamos a Jesús y criticamos a la iglesia. La tenemos en poco. Y el Señor me mostró en el libro de Apocalipsis capítulo 1 que Juan, ese Juan desterrado allí en la isla de Patmos,
por causa del testimonio, de la palabra. Pero esto que lo desterraron, en lugar de alejarlo del Señor, lo acercaron más al Señor. Él, estando ahí en el Espíritu, comienza a tener una revelación del Cristo glorificado. Pero me gustaría que lo leamos. Capítulo 1, busque en el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y dice cada uno en sus lugares. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan, lo que meditamos en las Escrituras, lo que escuchamos, lo que predicamos, sabemos de ese Juan, el discípulo amado, de ese Juan que se recostaba sobre el pecho de Jesús, ese Juan que muchas veces lo miran y dicen: chico, que está ahí tan cerquita, que dijo, que pensó, que quiere hacer. Juan, el discípulo amado. Ahora se encuentra que escucha una voz como de un estruendo que dice: yo soy el Alfa, la Omega, el primero. Y dice: wow. Juan se dio vuelta para ver si era su amado. La voz como de estruendo, no la podía ver, pero soy el Alfa, el Omega, el primero, el último. Y él se dio vuelta, dijo: a ver si es mi amado. Pero lo que él ve son 7 candeleros. Jesús le decía: de ahora en más, si me quieres ver, la iglesia es mi cuerpo. Una iglesia con deudas, Dios no la va a usar. Estamos honrando a la iglesia conforme a como Dios le dio la honra. El que dijo: yo edificaré mi iglesia. Y cuántas cosas raras se escuchan, ¿no? Tengo este ministerio, Dios me habló, me dijo, y yo digo todo lo que yo dije, que voy a edificar mi iglesia, y estoy buscando colaboradores. Estoy buscando gente que califique. ¿Hay algún pastor que tiene alguna credencial de pastor? Ahora lo descubrí, nadie tiene credencial. ¿Tiene usted? ¿La tiene ahí? A ver, muéstremela. Estoy como, no me digan, en la cárcel me dirían ortiva. Vigilante. Aquí está. ¿Pertenece a qué asociación? Asamblea Cristiana. Bueno, hay un orden y aquí tenemos la credencial de pastor. ¿Será esta la credencial de un pastor? Porque el Señor dijo que el que desea obispado es una buena obra que desea, pero tiene que calificar. Marido de una sola mujer, tener a sus hijos en sujeción, gobernar bien su casa, no dado al vino, no pendenciero, no avaro. ¿Sabe cuántos hay que Dios no los puede usar para edificar lo que Él dijo, su iglesia, porque no califican? En verdad esto no lo califica. Es la familia que lo califica. Porque siempre en el corazón de Dios que está edificar su gran familia, la familia de la fe. O no somos lo que creemos un miembro de su familia, Efesios 2:19. Gracias por su tarjeta. Diga conmigo: amo a Jesús, amo a la iglesia. La pregunta que debemos hacer en este mensaje: ¿estoy honrando lo que Dios honra? En el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, el Señor le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de ella. Y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra,
Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles y de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dijo, escribe lo que has visto. ¿Qué había visto Juan? Al Cristo glorificado. Y lo que ahora es, ¿qué es lo que ahora es? La iglesia. Y lo que va a suceder después de la iglesia. Hoy estamos en el tiempo de la iglesia. Hoy es el día de la iglesia. ¿De qué iglesia? La iglesia que Jesús está edificando. Y el Señor dijo, quiero que sepan que esa iglesia está en mi diestra. Lugar de poder, de autoridad, de seguridad, de honra. Y no solamente está la iglesia, está aquel que pongo al cuidado de la iglesia. Ángeles, ángelo, mensajero. Hay honra a la iglesia y al hombre que Dios puso para edificar la iglesia. Porque cuando el Señor habla de edificar la iglesia, dijo, lo que yo he constituido. Pastores, evangelistas, maestros, profetas. No de la moda de ahora, que el pastor tiene que ser apóstol y la mujer tiene que ser profeta, si no, no funciona. No, dejemos de moda, hablemos de lo que está escrito. Amén. Sí, Señor. Dios está diciendo, no los que se promueven o son promovidos por los hombres, sino lo que yo he constituido. Y usted dice, pastor, ¿cómo podemos darnos cuenta? Miren, los que son promovidos por los hombres, se promueven a sí mismos, no les interesa perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Más les digo, no miran a quién perfeccionan, quieren perfeccionar rebeldes. Jeremías 3 dice Dios, si los rebeldes se convierten, yo sanaré su rebelión, porque la rebelión afecta espíritu, alma, cuerpo, relaciones. Dice, yo los sanaré y le daré pastores conforme a ciencia y sabiduría. Dios no le da pastores a rebeldes. Dios no edifica su iglesia con rebeldes. Por eso dice perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. No es poca cosa, ¿no es cierto? Entonces usted se da cuenta que los que no son constituidos por Dios, los que se promueven por los hombres son promovidos sin la dirección divina. No les interesa perfeccionar, no les interesa edificar el cuerpo de Cristo. Quieren ser ellos, quieren ser vistos, quieren que lo busquen, quieren que corran delante de ellos. Y Dios dice, no, no, eso no es mío. Yo no los llamé a juzgar y a condenar, pero sí a discernir, a probar los espíritus. No todo espíritu es de Dios. Entonces dice Dios, no quiero que miren solamente como deuda las cosas materiales, dinero. Yo no quiero que le deban nada a nadie, no solamente dinero, respeto y honra. ¿Cuántos están conmigo y dicen, Señor, quiero no deberle nada a nadie? En la iglesia, todo este mes, estamos orando para no deberle nada a nadie. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, tenemos que orar para no deberle nada a nadie. Cuando usted lee los mandamientos, el Señor dijo, quiero que me honren. Entonces dio los primeros mandamientos de cómo honrarlo a Él. Pero luego dice, también quiero enseñarle cómo honrar en la sociedad, en las relaciones. Y comenzó por la familia. Honra a tu padre y a tu madre, para que se te prolonguen los días. O tú no escuches en estos últimos días, no has dicho tú, ¿cómo se va el día? No me alcanzó para nada. ¿Será que no hay honra? ¿Será que hay deuda de honra hacia padre y madre? Comienza con honrarse en la relación de gente, pero comienza por la familia. Honra a tu padre y a tu madre para que se te prolonguen los días y a la tierra donde tú vayas prospere, te vaya bien. Tenía 6 meses de creyente, escuché esto. Y bueno, una familia me invitaba a comer pizza a la noche después de la reunión y ahí nos reuníamos. Y la hermana de esa casa, según esa noche, dice, Oscar, yo tenía 6 meses de creyente. Me dice, tengo mi cuñada con cáncer. Dice, y
y oro pero no se sana. Le digo, ¿cómo estás con ella? No, hace 3 años que no nos hablamos. Le digo, ¿cómo querés que Dios te escuche si hay ofensa? Y no me dijo nada, ahí quedó, hizo la pizza, comimos. Y cuando terminamos me dice, Oscar, ¿podemos orar? Dice, porque yo mañana le voy a llamar a mi cuñada, le voy a pedir perdón, la voy a perdonar, yo quiero sanar, quiero que Dios me escuche. Y bueno, vamos a orar. Y me postré a orar. Y empecé a sentirme tan hipócrita, tan horrible, que al otro día a las 7 de la mañana voy a la oración y le digo a mi pastor, me pasó esto y me siento horrible porque hace 10 años que yo no hablo a mi madre. Cuando cumplí los 18 la abandoné. Y él me dijo, Oscar, tal vez no entienda lo que Dios quiere hacer contigo, pero Dios tiene un ministerio muy grande para ti, pero Dios no te lo va a dar hasta que no honre a tu madre. Tremendo. Entonces oraba, pero no sabía cómo, porque éramos como 2 desconocidos, 10 años, había problemas, estaba peleada con mi esposa, había hablado mal hasta de mis hijos, eran cosas que habían pasado, horrible. Y mi pastor me regala un cassette de un evangelista, Eloy Tames, de Nuevo México. Mi hijo menor se llama Eloy. Y él hablaba sobre el perdón, que un día dejó un pastor en la iglesia que viajó y el pastor le dividió la iglesia. Y él comenzó a tenerle un odio que ya no podía orar, no podía escuchar a Dios, no tenía palabra. Y Dios le dijo, anda y perdónalo. Y él fue, le golpeó la puerta, le pidió perdón. Y a partir de ahí comenzó otra vez su relación con Dios. Y Dios hablaba conmigo en ese cassette. Paré el vehículo, me largué a llorar. Y pasó un mes y el pastor de México vino a predicar a la iglesia. 3 días. Y estoy el primer día ahí con la mano adorando y apareció mi mamá. Mi mamá apareció. Y me decía, Oscar, digo, no, levantá la mano, le decía. Que así mi esposa estaba ahí preparada para boxear. Mi chico que no la conocía. Todo muy raro. Le digo, vení mañana. Y el otro día pasó lo mismo. Quería hablar con los chicos no la conocían. Y el tercer día, el pastor predicó el mismo mensaje del perdón. Y pasó mi esposa, y cuando vuelven así entre las bancas, se encontraron entre sí, se perdonaron. Y hubo restauración. Y a partir de ahí Dios me comenzó a bendecir con pasos agigantados. Quiero decirte esto, y Dios me trajo para decirte, y que no se te olvide, si cancelas tus deudas, si no le debes nada a nadie, si aprendes a honrar padre y madre, Dios dijo, promesa, Dios dijo, te va a prolongar los días y te irá bien. No me escucharon. Si cancelas deuda, Dios los va a sorprender. Dios te va a bendecir a paso agigantado. ¿Cuántos están creyendo en el nombre de Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Ahora quiero mostrarle lo que dice Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. O sea, en esa edificación de su iglesia, que es su cuerpo, Él dijo, cada miembro, yo lo necesito como un instrumento útil en mi mano. Un instrumento de honra. Significa, no le debes deber nada a nadie. Debes honrar a Dios y debes honrar a tu prójimo. Si hay deuda, tú no eres el instrumento que Dios puede usar. Él dijo, un instrumento útil de honra, útil en mi mano para toda buena obra. Obra que todos sabemos que Dios la preparó de antes de la fundación del mundo, pero nosotros no podemos, hasta
hasta que nos convertimos en ese instrumento en la mano de Dios. El Señor dijo, solamente con mi sangre tu conciencia puede ser libre de obras muertas. Amén, sí, Señor. Y puede servirme a mí, al Dios vivo. Mientras haya deuda y obras muertas, obra que le hicimos sin la fe, mencionamos, invocamos a Dios, nos congregamos, nos dan un título, no sé, y hasta un lugar de servicio, pero no somos el instrumento que Dios quiere usar. No lo puede usar. Hasta tú te ves usado por Dios, pero Dios no te está usando. Él usa instrumentos honrosos, aquellos que honran a Dios y honran a su prójimo. Amén. En esto se cumple, ¿no? Es el amor. El amor no mata, no roba, no adultera. ¿Está escuchando? No codicia, no mete su lengua en el mal, no se sienta mal hablar mal del otro. Diga conmigo, entonces ahí no hay deudas. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? Amén. Hermanos, imagínense que aquí decimos que está en la iglesia de Hurlingham, pero de repente hay alguien que tiene un cartelito que dice iglesia, pero viene de una división y dice la iglesia del Señor, cuando deshonró la iglesia dividiéndola, deshonró el pastor no sujetándose a la autoridad creyendo que podrá ejercerla. No. La Biblia nos dice que cuando Dios nos acepta como hijo, nos corrige, nos azota, y si no somos disciplinados, somos bastardos. La palabra bastardo viene de la palabra polución, algo que no es filtrado, algo que contamina, es una maldición. Yo fui un bastardo y he hecho mucho daño a mi madre. He hecho mucho daño a mi abuela que me crió en el campo mientras mi padre preso. Me decía, cuando yo sea vieja, Oscar, vos me vas a hacer una piecita en tu casa. No la abandoné igual que a mi madre. Sin Cristo somos peligrosos. Yo andaba corriendo con las cosas materiales, era solamente un religioso, católico. Mi esposa, 2 hijos, quedé embarazada del 3er hijo. Y le dije, no podemos. Claro, yo había visto en la familia que abortaban, se quedaban un rato descansando, después seguían como nada. Yo tenía que abortar, no podemos, estamos corriendo por cosas materiales. Y fui y pagué el aborto. Al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar ahí y mi esposa se largó a llorar. No lo hicimos. Y ese hijo es el mío, el que recorre el mundo adorando al Señor, pero sin Cristo. Sin honrar a Dios, no honramos a nadie, no honramos a la mujer. Hoy solamente a las mujeres se la ve como objetos sexuales. No se la ve como dadora de la vida. Las madres tienen que enseñar a sus hijas lo que en verdad son dadoras de la vida, no un objeto sexual. Pero su madre, en lugar de enseñarle la honra, ya la visten sensualmente. Ya la prepara para que la sensualidad causa división, porque así dice la Biblia, o no dice alguien que conozca la Biblia, no dice que lo sensual causa división. Les vengo a hablar a una iglesia que va a vivir sin deudas. Amén. Lástima que no respondió. Vine a hablarle a una iglesia que va a vivir sin deudas. Busquen el libro de San Mateo. Les amo, les bendigo. Les amo, los bendigo. Gracias a Dios. Hay buena tierra que oye, entiende y llevará mucho fruto. Aleluya. San Mateo capítulo 5, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que paguéis el último cuadrante.
Recién escuchaba de la ofrenda, ¿no? Es una honra. Usted está adorando, usted está honrando a Dios, pero Dios dice, para. Yo no puedo aceptarte una honra cuando no estás honrando al otro. Tú estás en deuda. Si tú me vienes a honrar a mí y descubres que estás en deuda con alguien, has faltado el respeto, no tienes honra, le has deshonrado, deja tu ofrenda en el altar con la cual tú vienes a honrarme, y lo que a mí me interesa es que vaya y pagues, canceles tu deuda, después ven y voy a recibir tu honra. ¿Ve? No puedo recibir honra de un corazón que no honra. Ahora le digo, ofrendamos aquí, no vi a nadie dejar la ofrenda en el altar y arreglar con alguien, y ¿será que nadie tiene deuda aquí? Voy a decirte algo, lo que tú diste no fue una honra para Dios si tú tenías deuda con alguien. Esa es la realidad. Entonces las cosas no te funcionan. Yo voy a la iglesia, yo ofrendé, pero no lo has hecho como Dios quiere que lo hagas. Él dijo, si me amas a mí, amas a tu prójimo. Si me honras a mí, honra a tu prójimo. No me digas que me amas y andas en tinieblas. No mientas, no andas en luz. Pero pastor, ¿cómo hago porque estoy mal con mi hermano? Bueno, si estás mal con tu hermano, confiesa que son tus pecados, el pecado es el que los separa, no tienen deuda. Y yo soy justo y fiel para perdonarte. Gente, arregla tu situación, la puedes arreglar. Pero si tú dices que no has pecado, eres mentiroso, lo quieres hacer de Dios mentiroso, porque lo que nos separa siempre es el pecado. ¿Está entendiendo? Amén. Fíjese Dios qué práctico, que Dios dice honra a tu padre y a tu madre, y dice la promesa de prosperidad, pero luego le dice a ese papá y a esa mamá, el lecho sea sin mancilla, sea honroso en todo el matrimonio, porque si no hay honra en el matrimonio hay una grieta. Le está permitiendo a Satanás que no te honren tus hijos. Entonces hasta en la intimidad, y le quiero hablar a hombres y también mujeres que ven pornografía. La palabra pornografía es la palabra prafre. Y no me acuerdo la otra, que significa que te prostituye y te excita. Y hay pastores que dicen, el matrimonio vale todo. No. Dios dijo el lecho sin mancilla. Sea honroso en todo el matrimonio. Y verás que Satanás no tendrá legalidad para llevar a tus hijos contra ti. Diga conmigo, necesitamos una iglesia sin deuda. Necesitamos familias sin deuda. Entonces Dios dice, a mí me interesa ver cómo están ustedes, la relación entre ustedes. Vas al libro de San Marcos. Ya voy a ir terminando porque tal vez por la hora el Dios vientre le está pidiendo algo. Busque el libro de San Marcos. San Marcos. En el capítulo 11, comience a dejar que Dios le hable a partir del verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, ¿se acuerda aquello de la higuera que se secó? Sí. Y le dijo Jesús, ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuántos tienen esa fe de orar y creer que la montaña se van a mover? Bueno, Dios dijo, eso es posible. Quiero ver que siga leyendo. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pedir orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Dios dice, el problema no es la montaña, es el corazón. Pastor, pero ¿puede ser el corazón tan duro?
Si tú entiendes que es por el engaño del pecado, te darás cuenta por qué es tan duro. El pecado te tienta, después te engaña y te endurece. Y yo digo, no hay problema en la montaña. El problema es que tú te debilitas en tu fe, dudas en tu corazón, porque hay deuda en tu corazón. Hay ofensa. Y te digo más, si tú estás ofendiendo a alguien, dice Dios, a mí también me ofende. ¿Entiendes? O cuando pecamos contra alguien, no estamos pecando contra Dios. ¿Quién dijo no matarás? ¿Quién dijo no adulterarás? ¿Quién dijo no codiciarás? ¿Quién dijo no le saques el cuero a nadie? Dios. Mira, hermano, por la experiencia que tengo de predicar a los privados de libertad, un día tracé una línea como esta y dije, Dios trazó una línea y dijo, honra a tu padre, a tu madre, como honrarme a mí, honra a tu padre y a tu madre, y ahora no matará, no hurtará, no codiciará, no dirá falso testimonio, no robará. Trazó una línea. Y dice que cuando Dios dio su vida por nosotros ¿dónde estamos? Muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Sabe qué es delito? Es cruzar la línea. Pero nosotros llamamos delincuente a muchos por ahí, ¿no? Ese es un delincuente. Todos somos delincuentes cuando cruzamos la línea. ¿Entiendes? Y ahí estamos muertos, no nos podíamos relacionar con Dios. Y el Señor dijo, no me estás honrando. Yo dije, no, y tú lo haces igual. O no dijo Dios todo lo que no es amor, lo que es y todo lo que no es. Amén. Yo quiero hacer una pregunta antes de finalizar. ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia que no tenga deudas? Amén. Bueno, recuerda, tú eres miembro de esa iglesia. Sí, Señor. Comienza por cada uno de nosotros. Vaya al libro de Santiago. Aleluya. Santiago. Santiago nos habla en el capítulo 5, a partir del verso 7, cómo ser paciente y orar. Cuando habla de paciencia, de cómo esperarnos los unos a los otros, de cómo relacionarnos los unos a los otros, cómo ayudarnos los unos a los otros, porque la Biblia dice, de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada Dios, y Dios se agrada todo lo que hacemos por fe. O sea, por la fe, por la palabra, tenemos que llegar a la ayuda mutua. Y aquí está hablando que debemos ayudarlo. Entonces miren lo que nos dice cuando está el verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Está diciendo, vamos, colaboren. Quiero que se estimulen al amor y a las buenas obras. Si me consideran a mí, me honran a mí, honran a mi hijo que di por ustedes, se van a empezar a considerar entre ustedes. ¿Está afligido? Hagan oración. ¿Está contento? Hagan alabanza. Nosotros hacemos, está afligido y ni nos acordamos. O no hay personas que dicen, me levanto a la mañana y me preguntaron cómo estoy, qué me pasa, qué me duele. Abuelitos, viejitos que no mueren de viejos sino de olvidados. Voy a predicar a un pueblo, María Teresa, y estoy hablando de honra. Y un hombre llegó sin que nadie le invite a la reunión de milagros con su bastón, y le voy a decir lo que el hombre tenía: 1000 hectáreas de campo, pero la familia no lo trajo, tuvo que venir solo. Y él me dijo, pastor, recorrí Cuba, Estados Unidos, buscando sanidad por todos lados, pero hoy entendí que el problema es que en mi casa no hay honra, no hay respeto. Y Dios dice, quiero que oren y tengan paciencia, quiero que se ayuden. Entonces ahora dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. No escucho un aleluya, un gloria a Dios. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Pero yo llamo, escuche, que esa es una ayuda. O sea que tienen que los ancianos ungir con aceite, hacer la oración de fe.
que sana al enfermo y que Dios lo levante si está caído y que perdone sus pecados. Porque la iglesia está en deuda. ¿Usted quiere conocer una iglesia en deuda? El pastor hace todo. Tiene que hacerlo todo él y tal vez como un remanente, un grupo. Eso no es el cuerpo de Cristo, es una deformación. Yo durante 10 años prediqué 5 reuniones diarias de lunes a lunes. Usted dice, ¿está loco? Pero ya todos me idolatraban a mí y a mi esposa. Tuvimos que sacar carteles, todo, y entender que teníamos que edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Éramos un deforme. Todos éramos nosotros. Por eso dice ahora, lea verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del cuerpo de Cristo, justo, que no tiene deuda, puede mucho. Una iglesia sin deuda puede mucho, dije. No me escuchan, dije que una iglesia sin deuda puede mucho. Usted es un justo cuando no le debe nada a nadie. Ahora, presta atención. Imagínense todo lo que están aquí. Si no le debe nada a nadie, usted puede orar y puede ser el justo que puede mucho. Usted no tiene que decir, pastor, vengo a orar por mi nene. Usted puede orar y va a poder mucho. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo lo que hay? Amén. Es glorioso eso. Ahora uno habla de ofensa. ¿Qué trae la ofensa? Tristeza, amargura. ¿Qué hace la tristeza? Seca los huesos. ¿Qué hace la amargura? Produce una raíz que contamina todo el cuerpo y a los demás. Entonces tenemos una iglesia con achaque. Una iglesia enferma. Entonces de repente dice, por allá el profeta tal va a estar aquí. Entonces caen en manos de manipuladores. Ven un poquito fuera. Perdón, le presento a mi discípulo Víctor, semejante sinvergüenza, delincuente, pero se convirtió al Señor y en tremendo hombre de Dios. Entonces miren los manipuladores. Así estaba yo con una abuelita y la abuelita dice, muchacho, gasta mucho tiempo, me duele el cuello. Y si no se cae, se tiene que caer. Y si no, ¿cuántos fueron aquí borrachos del Espíritu? ¿Nadie se emborrachó del Espíritu? Sí. ¿Cuántos? ¿Y quién te dijo que el Espíritu emborracha? La Biblia dice, no te embriagues con vino y sé lleno del Espíritu, no borracho. Un domingo a la tarde. Sí, que chupa. Sí. Porque no aparece el cuerpo de Cristo. No aparece la actividad del cuerpo. Es un montón de gente que se reúne, que se sienta, escucha, está esperando que le digan que pase adelante, que voy a orar, que te voy a ungir. Y Dios dice, si ustedes no tienen deudas, ustedes son justos orando que pueden mucho. ¿Sabe? Todo lo que le cuento es lo que yo descubrí en mi vida cristiana. Le compro un camión a un dueño, un muchacho de un circo, y la dueña del circo estaba postrada. David, que lo nombraba él, fue a orar y se levantó la señora y nos dio el circo para que hagamos reuniones cuando eso lo hacía. Entonces hacíamos reunión de liberación. Y una reunión empezaron a pasar gente a tirar el cuchillo, tirar revólver, tiraban droga, arriba del Tyson. Y claro, era yo y un remanente.
Y comencé a reprender y empezó a haber manifestaciones, pero había mucha gente poseída que buscaba la liberación, pero nosotros estábamos muy limitados, éramos un remanente. Y yo digo, ay, si tendríamos más. Entonces comencé a entender que había que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Cristo. Amén. No mi ministerio, el de Cristo. Entonces empecé todos los meses a hacer reuniones de milagro en el Teatro del Círculo, como el Colón, más chico, pero así como el Colón 5 plus. Entonces pasábamos afuera, le dábamos a la gente la palabra de Dios, pero no se oraba por nadie. Pero cuando llegó el momento de orar, yo le di aceite a los hermanos para que unjan en todo lugar. Todos los hermanos de la iglesia preparados. Y comencé a orar y ellos ungían conforme a la palabra. Y cuando empezaron los testimonios, 1 hora y media tuvimos que parar porque había testimonio por todos lados. Y yo decía, ¿quién oró por usted? La abuela oró por mí. ¿Y quién oró por mí? Ese muchacho oró por mí. Nadie me nombró a mí. Wow, dije, ahora cambió la cosa. Ahora hay una iglesia sin deuda. Una iglesia que ora y que puede mucho. Aleluya. Amén. Y si no, quiero clarificar más todavía. Me gusta fundamentar toda la palabra. El Señor dijo, yo constituí para perfeccionar los santos, edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos llevados de la nariz por distintos vientos de doctrina, y que muchos usan la artimaña del error para llevarlo detrás de sí. Entonces dice, siguiendo la verdad en amor, ¿qué hacemos? Comenzamos a unirnos entre las coyunturas y empezamos a ayudarnos mutuamente según la actividad de cada uno, y Dios da el crecimiento y lo vamos edificando en el amor. Dice que el amor nunca deja de ser, nunca tú dejarás de ser lo que Dios dijo que eres, hijo, activo, miembro de su cuerpo, un gusto que puede mucho. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa dimensión que Dios nos dé el crecimiento si hay deuda? ¿Cómo podemos llegar a ayudarnos los unos a los otros? No podemos, estamos deuda, hemos metido la lengua en el mal, hemos hablado más del otro, hemos deshonrado, hemos criticado a la iglesia, andamos de iglesia en iglesia, nos conocemos toda la iglesia, todos los pastores menos a Cristo. Digan conmigo, necesitamos la honra. Ahora termino con esto. Señora, ayúdame que no sea como otros pastores que nunca terminan. Terminamos aquí, escuchen. Cuando llegamos a esa dimensión que Dios nos puede dar el crecimiento porque no hay deuda y podemos orar los unos por los otros, ocurre algo lindo. Dios nos hace crecer, edificamos en amor y nos convertimos en lo que muchos habló en la pandemia. Nos convertimos en anticuerpo. Ahora empezamos a cuidar el cuerpo de Cristo. Usted lee Timoteo, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 10, y dice que cuando alguno cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha corrompido. O sea, los que en verdad llegan a no deberle nada a nadie, llegan a honrar a Dios y a la iglesia, son anticuerpos. O sea, si alguien causa división después de una y otra vez ser amonestado, deséchalo, porque el tal se ha corrompido, es un corrupto el que causa división. Ahora atento aquí, escuche. Hay gente que dice, ¿dónde está el amor? Y yo dice, lo amonestaron una y otra vez. ¿El amor no hay corrección? Pero cuando no eres anticuerpo, tú no entiendes el amor. Y critica. Y sigues al perverso. Mas algunos le abren la puerta a los perversos de su casa. En Rosario un pastor que falleció ya. Pero él deshonró varias iglesias. Y después un pastor lo ungió como el pastor al que deshonraba, al perverso que dividía. Y 2 familias le pusieron la casa como garantía y perdieron la casa. Porque estaban siguiendo a un corrupto, a un perverso, a un pervertido. Entonces Dios nos habla en Romanos 16, 17 y dice, fíjense bien los que causan división. Le dice a los que son anticuerpos, a los que no le deben nada a nadie, a los que honran a Dios y honran a la iglesia, a la gente. Miren bien a los que causan división. ¿Quiénes son? Los que buscan de hacerte tropezar con la doctrina que te han discipulado.
Hoy estamos en un tiempo que no soportan la sana doctrina, escuche esto, y buscan maestro conforme a su concupiscencia. Y hoy abundan los que predican para la carne, predican para aquellos que son rebeldes, no quieren doctrina, no corren para ser alimentados, nutridos. Y dijo el Señor, ¿sabe quiénes son? Los que no sirven a Cristo, buscan lo suyo propio. Dios nos revela para discernir, no para juzgar, no para condenar, pero para discernir, saber quién es quién, probar los espíritus. Yo creo que esta noche Dios nos está hablando. No hablé nada mío, busqué fundamentos bíblicos. Amo la iglesia. Y le digo, hoy yo tenía compromiso con lo de Palau y vine porque hablaban de la iglesia y a mí me gusta ayudar a la iglesia, cooperar para edificar la iglesia. ¿Cuánto ama la iglesia? Entonces tú no vas a la iglesia porque no sé quién canta, no sé quién viene. Tú vas a la iglesia porque quieres nutrirte. Tú quieres alimentarte de la palabra. ¿Ven? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Alguna vez leyeron de Jeroboam? ¿Qué buscaba? Sacerdote entre el pueblo, no de los levitas. Los levitas eran los que tenían el celo por Dios, los que guardaban la palabra del pacto. Pero estos no. ¿Y por qué lo buscaba? Para manipular a la gente. Pero de Jeroboam no quedó nada desde la raíz. Pero Malaquías, que todos piensan en ofrenda y diezmo, también habla de la honra. Y él dice, él guardó el pacto de Leví. ¿Y qué hizo? Apartó a muchos de la iniquidad. Y el pueblo venía a buscar la palabra de su boca. No está en internet la palabra para usted. No está en aquel que tú ves multitudes y que es muy lindo y que tiene mucha habilidad para atraerte, tiene mucha elocuencia. Eso, ay, ¿sabes cómo me gusta? No, todo lo que necesita es buscar la palabra del hombre que Dios puso para cuidar la iglesia, que lo tiene en la mano derecha en lugar de honra, en lugar de protección. Podría quedar escuchando, no, yo voy a la iglesia, que el hombre de Dios tiene palabra para mí. Pero ahora Dios le dice, pero ustedes fueron desleales. Y fueron tan desleales que corrompieron su matrimonio. Las mujeres tenían que ir a llorar al altar por la deslealtad de esos hombres. Tremendo, ¿no? La deslealtad. Y Dios dijo, van a ser tenidos en poco. No lo van a valorar, porque yo honro a los que me honran y a los que no, los tengo en poco. Y así yo creo que una iglesia que no tiene deuda es una iglesia que Dios va a honrar y va a vivir el propósito por el cual Dios le edificó. ¿Podría estar de pie en esta noche? Aleluya. No sé cuánto tardé, si me desubiqué con el tiempo o anduve más o menos bien. Aleluya. Trate de no salir de su banca, le voy a pedir de que tenga de paciencia un ratito nada más.